Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. Volvemos a la carga con el análisis del euro dólar, tal y como os prometí. Ya sabéis que todas las semanas subimos un vídeo de análisis de euro dólar los lunes y volvemos con esta costumbre que teníamos pues ya desde hace más de 3 años. Así que bueno, empezamos como siempre os digo con el apartado de análisis fundamental. Ya sabéis que los vídeos constan de 3 partes, un análisis fundamental, análisis técnico y luego una conclusión con ambas partes y obviamente es la zona donde digo el precio que yo considero objetivo para esta semana. Por lo tanto, quedaros hasta el final del vídeo porque yo creo que os va a resultar muy interesante. Empezando, como he dicho, por el apartado fundamental, tenemos distintas noticias. Durante el día de hoy podéis quedaros tranquilos que realmente no hay ninguna noticia. Lo que estáis viendo son los efectos de todo lo ocurrido y acontecido en Rusia con el tema del casi golpe de Estado, una cosa un poco extraña por parte del grupo Wagner, y por lo tanto, pues bueno, ya sabéis que la inestabilidad penaliza a los mercados, como estaréis viendo en el apartado de índices. Por aparte del dólar, pues ya sabéis que también eso provoca ligera debilidad. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Pues al final lo que estáis viendo es un euro dólar, pues que en este caso está cayendo, pero porque al euro le está golpeando más, no por otros temas. Luego, por otro lado, tenemos ya el martes. El martes es un día, yo creo que importante porque se nos da una noticia que yo creo que es fundamental, que es los bienes duraderos, que se está reduciendo las compras. Esto tenemos que tener en cuenta que es al mes de mayo y que, bueno, estamos finalizando junio, ¿no? Pero lo que os viene a decir es que el efecto de la inflación pues también está afectando, ¿no? a la reducción de compras por parte de los particulares, ¿no? Eso simplemente para tenerlo en cuenta. No es que vaya a afectar mucho al mercado, pero os va dando pequeñas pistas de cara a lo que veremos el jueves y el viernes. Y luego, pues hay otro dato que yo creo que es importantísimo, que es la confianza del consumidor en Estados Unidos, que previsiblemente subirá 1,4 puntos desde los 102,3 hasta los 103,7. ¿Buen dato? Sí, sin duda alguna, porque es curioso, ¿no? Que aun reduciéndose la posibilidad de comprar bienes, pues la confianza sube, ¿no? Es casi una contradicción en sí misma, pero bueno, ahí está. Luego el miércoles, pues yo creo que el miércoles y el jueves son los días más importantes de toda la semana. No sabría cuál decidirme, yo creo que probablemente sea el jueves, pero el miércoles tenemos discurso de Powell, el primer discurso de Powell de esta semana y que sin duda alguna pues provocará, ¿no? Yo creo, una volatilidad cuanto menos interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ya anunció y que se han anunciado varios presidentes de bancos centrales que es más que probable que se vayan a subir los tipos de interés adicionalmente en Estados Unidos por lo menos un par de veces más pensando en 25 puntos básicos. La lucha contra la inflación todavía no ha acabado. Es cierto que se ha reducido notoriamente, pero bueno, también tienes que tener en cuenta que existe un efecto base a la hora de calcularlo y que por lo tanto si el año pasado ya la inflación por estas fechas andaba desbocada, pues lo más normal es que a efectos prácticos parece que crece menos, pero bueno, porque la inflación siempre tiene techo, salvo en países que todos bien conocéis, donde la inflación no tiene límites. Y por otro lado, pues ya pasaríamos a lo que es el jueves, que el jueves, como os he dicho, tiene lo mismo, la misma tónica. Tenemos un segundo discurso de Powell, cosa que se extraña, y ahora os explico el porqué de este segundo discurso, porque normalmente los discursos de Powell suelen ser o al mediodía, hora española, es decir, cosa de las 3, 3:30, 5:30, o incluso a la hora de cerrar el mercado, sobre las 8. Sin embargo, aquí tenemos un discurso de Powell a las 8:30 de la mañana, hora española. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este discurso coincide casi con la apertura del mercado británico y por lo tanto sus efectos los vamos a ver durante todo el día sumados a los efectos de su discurso del día anterior. Por lo tanto, no va a dejar indiferente a nadie Powell con su discurso y ahí lo que tenéis que tener en cuenta es que vamos a tener una volatilidad de apertura más grande de lo normal. Sumándose a eso, pues tenemos también, digamos, la inflación de Alemania, que como bien os digo en esta dirección, tenéis que pensar que la inflación en Alemania pasa de un menos 0,1 a un 0,2, es decir, la inflación vuelve a terreno positivo en Alemania. Y eso pues preocupa, y preocupa de una manera importante, sobre todo en Europa, pero bueno, tenemos que ser conscientes que en Europa todavía quedan varias subidas de tipos de interés y mucho más agresivas que lo que hemos visto en Estados Unidos, dejando en pausa por lo menos este mes los tipos de interés y, bueno, viendo a ver qué acontece, ¿no? Ya lo hemos visto en el Banco de Inglaterra, que las previsiones eran una subida de 25 puntos básicos y ha subido medio punto Bailey, por lo tanto, no sería algo de descartar que volviéramos a ver esta situación en Europa. Por otro lado, tenemos también el PIB del primer trimestre de Estados Unidos, que pasa
a crecer un 1,4%. No es un crecimiento extraordinariamente elevado, sobre todo si tenemos en cuenta que su mercado laboral anda casi en máximos históricos, es decir, que se encuentra casi en pleno empleo, ¿no? Por lo tanto, raro se me hace. Por otro lado, peticiones de desempleo, pues tenemos un crecimiento casi nimio, está paralizado en los 250 a 260.000 desde hace ya casi 6 meses, aún con el crecimiento de los tipos de interés y con el estrangulamiento de la financiación, ¿no? Por lo tanto, eso es una bomba de relojería que antes o después acabará explotando. Y por último tenemos el viernes, que el viernes por parte de Europa pues tenemos la inflación general que, bueno, baja del 6,1 al 5,6 presumiblemente. Sin embargo, lo que es la inflación core, es decir, la que muchas veces he hablado, la subyacente, la que realmente riega al resto y al conjunto de la sociedad, es decir, porque estamos hablando de que la inflación general pues tiene en cuenta alimentos y energía, y sin embargo, pues en este caso la inflación core es lo que afecta quitando estos dos puntos, ¿no? Y por lo tanto, si sigue estable, significa que la inflación, muy lejos de lo que se pueda pensar, todavía no ha pasado. Así que, dicho lo cual, como veis, es una semana bastante completita, una semana donde hay muchas noticias y una semana donde, sin duda alguna, tenéis que tener en cuenta que el apartado fundamental va a ser muy volátil por los efectos de la inflación y sobre todo por las noticias de Powell. Es decir, miércoles va a haber volatilidad, el jueves muchísima volatilidad y el viernes, Jesús, ya veis cómo estamos aquí ya en verano con todavía la alergia que se hace sentir. Pues en este caso tenemos que tener en cuenta que el viernes va a ser el colofón de la fiesta, ¿no? Y ya pasando a lo que es el ámbito técnico, ¿dónde nos encontramos? Bueno, ya veis que yo quito el micrófono porque si no, como suelte un estornudo como ese, os puedo dejar a más de uno sordo como me esté escuchando con cascos. Así que, por favor, evitad los cascos en el vídeo de hoy. ¿Qué es lo que os puedo decir? Bueno, pues lo que os puedo decir es algo bastante sencillo. Fijaros cómo cerraba el viernes la vela. Joder, sí que me ha dado. Fijaros cómo ha cerrado la vela, que justamente coincidía aquí con esta zona de soporte y, bueno, en este caso vimos una recuperación justamente al cierre, ¿no? Que recuperaba esta parte de la vela. Y, bueno, durante el día de hoy, ligero gap que hemos tenido la apertura debido a los eventos del fin de semana. Y por último, pues bueno, hemos visto que ese gap, ¿no? Fijaros que sale una vela roja, es una vela un poco extraña, ¿no? Porque está más arriba de lo que es la vela general, es decir, que es una cosa producida, pues bueno, pues como os podéis imaginar, por el efecto de la volatilidad. Así que el día de hoy, que además no hay noticias, no deberíais de prestarle excesiva atención. Como veis, voy pausando el audio simplemente por el tema de los estornudos, que yo pienso en vosotros siempre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que nos encontramos muy cerca de este soporte y en esta zona. Entonces, las noticias, pues hombre, las noticias yo creo que van a favorecer enormemente al euro. Enormemente al euro, porque claro, ya veíamos un dólar muy fortalecido durante la semana pasada, con movimientos de vuelta, como hemos visto, desde el 1,980 hasta el 1,806, 1,804. Y claro, pues al final esos efectos tienen un movimiento de vuelta, sobre todo teniendo en cuenta, primero, que Powell seguramente no sea tan agresivo como seguramente nosotros pues podamos pensar o como se pueda esperar, porque la subida de tipos es cierto que está encima de la mesa, pero todavía no ha confirmado en nada. Y por otro lado, pues que el mercado laboral en Estados Unidos siga bien, está bien, pero al final tampoco, si no está acompañado de subidas de tipos de interés, como puede pasar en Alemania, digamos que puede tener un repunte ligero de la inflación, cosa que quieren evitar a toda costa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el dólar ahí se va a quedar más estancado, más tranquilo. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que ahí el dólar tiene poco que decir. Dicho lo cual, pues bueno, pues tampoco puedo alargarme mucho más, deciros que en este caso vamos a poner los 3 indicadores fundamentales. Ya sabéis que venimos de muchas noticias esta semana, bandas de Bollinger, RSI estocástico y el MAC. Y fijaros lo que nos encontramos. Nos encontramos una ligera caída, pero fijaros, estamos por la banda superior, hay mucho espacio tanto de subida como de bajada, pero tenemos
que todos los indicadores van en la misma línea. Lo que os he dicho, que el euro le va a ir bien esta semana, es cierto que le va a ir bien, no excesivamente bien. Al dólar es probable que le vaya entre normal y mal, por lo tanto tampoco va a haber un excesivo efecto, se van a acabar compensando las fundamentales, eso sí, va a haber mucha volatilidad. Sin embargo, lo que nos dice la parte técnica es que vamos a ver unas caídas de manual. ¿Cómo podemos nosotros negociar esto? Pues bueno, pues lo que podemos negociar son dos opciones. Una, y además yo os lo voy a poner con emoticonos. Una, comprando en esta línea roja. Dos, vendiendo en esta línea roja. Dos, vendiendo en el posicionamiento actual y colocando una segunda venta aquí. Es decir, que el efecto de la volatilidad, aunque nos genere pérdidas en un primer momento, poder aprovechar y coger dos caídas en venta. Es decir, que estemos buscando otra vez esta resistencia del 1,085, porque yo creo que es una parte fundamental, una parte donde se va a acabar llegando, si no esta semana, a principios de la que viene, antes o después, y que lo más probable es que además acabe coincidiendo con la media de la banda de Bollinger, es decir, que sea un punto de inflexión bastante importante. Como veis, es un vídeo un poquito más largo de lo habitual, también tenía ganas de volver a comentaros un poco todo. Ya veis que la parte fundamental no deja a nadie indiferente y por lo tanto que las caídas en el euro dólar las tenéis casi aseguradas esta semana. Así que con esto me despido, espero que el vídeo sea de utilidad, suscribiros, darle un like al vídeo, compartidlo y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.